Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Pudieron estudiar la clase que les envié esta mañana? No. Todavía no. Todavía no pudieron leer. Ayer no tuvimos clase debido a que yo estaba sin internet, porque hubo una rotura de fibra, me dijo el proveedor de mi zona. Y recién tuvimos conexión esta mañana. Ayer todo el día estaba sin internet. Por ese motivo le envié esta mañana recién la clase de ayer. Y la clase de hoy es hipertensión arterial y shock cardiogénico. Entonces vamos a dar la clase que corresponde a hoy. Y el de ayer ustedes van a mirar la clase, van a leer y van a enviar las preguntas en la plataforma. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a hablar hoy de hipertensión arterial. ¿Escucharon hablar de esta patología? Sí. Es bastante frecuente. ¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Qué quiere decir hipertensión arterial? É a força com que o sangue ele se encontra com o vaso sanguíneo. Ajá, eso sería la presión arterial, ¿verdad? Y la El aumento de presión arterial. Correcto. Cuando hablamos de hipertensión arterial, entonces quiere decir aumento de la presión arterial. Entonces, cuando controlamos la presión arterial de nuestro paciente, aparte de saber el valor de su presión arterial, también estamos controlando la bomba izquierda, que sería el ventrículo izquierdo, el volumen de sangre arterial y el estado de la arteria de ese paciente. Esos son los parámetros que controlamos al medir la presión arterial. Fíjense que es muy importante controlar la presión arterial porque con el solo hecho de controlar la presión arterial estamos teniendo ya valor de 3 parámetros importantes, que es el ventrículo izquierdo, que es la cantidad de volumen sanguíneo arterial y el estado de mi arteria. Siempre, por lo tanto, se debe tener en cuenta estos 3 parámetros cuando medimos la presión arterial al paciente. Por lo tanto, la presión arterial es la resultante del volumen minuto cardíaco por la resistencia arteriolar periférica. Entonces sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La presión arterial media tiene un valor de 100 a 105 milímetros de mercurio y representa la presión promedio del sistema arterial, y esto se ve durante la contracción y relajación ventricular. También es un buen indicador de la perfusión tisular. Y la presión de pulso también es muy importante, porque esta presión de pulso lo que me indica es el daño vascular orgánico y también está en una relación directa con la arteriosclerosis. Por lo tanto, cuando se le mide al paciente su presión arterial, también hay que controlar la presión de pulso. ¿Cómo se le controla la presión del pulso al paciente? Teniendo en cuenta la presión arterial de ese paciente. ¿Quién sabe cómo se mide la presión de pulso? Con un esfigmomanómetro. Ahí es la presión arterial. Es la diferencia entre las presiones por 3. Correcto. No es necesariamente por 3, es solamente la diferencia entre la sistólica y la diastólica.
¿Cómo yo sé cuál es la sistólica y cuál es la diastólica? Aferindo a pressão, normal, normal. A sistólica es siempre mayor, ¿no es? Correcto. Entonces, cuando se le mide la presión al paciente, el valor mayor corresponde a la presión sistólica y el valor menor corresponde a la presión diastólica. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular la presión de pulso de mi paciente, debo de restar la presión sistólica menos la diastólica. Por ejemplo, si mi paciente tiene 120/80, que es la presión arterial ideal del adulto, ¿cuánto sería su presión de pulso? 40. 40, porque se resta 120 menos 80, entonces es 40. Fíjense que la presión de pulso es un parámetro muy importante a tener en cuenta porque esto me va a reflejar cómo está la pared vascular. Esto refleja la elasticidad vascular. Ustedes saben que fisiológicamente a medida que vamos envejeciendo, también la pared vascular se va quedando rígido. Y eso es debido a que ustedes por fisiología ya saben qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Por eso es que la pared arterial se queda más rígido. Es totalmente diferente la pared arterial de una persona que tiene 60 años o más de una persona menos de 60 años, de un adulto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué proceso fisiológico ocurre en la pared de ese vaso? Arteriosclerosis. Eso es fisiológico. No, Acúmulo de fisiopatológico. colesterol e cálcio. Pero fíjense que no todas las personas mayores de 60 años tienen depósito de colesterol en la pared de los vasos, aunque sí todo, ¿verdad? La gran mayoría. Pero no es ese el motivo del aumento de su presión arterial. Ustedes saben que la pared del vaso, ¿quién sabe? ¿Quién se recuerda de fisiología? ¿Cómo, ustedes se acuerdan cómo es la pared del vaso? El vaso arterial. Ustedes saben que el vaso arterial tiene capas, ¿se acuerdan? ¿Pierde elasticidad? Tiene endotelio y después el endotelio que viene. ¿Cuál es la capa? Capa media y después está la adventicia, ¿verdad? Y entre la capa, el endotelio y la capa media hay una estructura, ¿cómo se llama? Capa muscular. ¿Cómo? Tecido conjuntivo. Bueno, van a buscar en su libro de histología cuáles son las capas del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene unas capas y la composición de esas capas, una de ellas es la que cambia a medida que la persona envejece. Y es ese cambio lo que da a que esa arteria se quede más rígida, a que esa arteria entonces empiece a aumentar la presión de pulso. Cuando ese aumento es demasiado, entonces esto me indica que ese paciente tiene un factor de riesgo cardiovascular. Elástico, professor. Muy bien. La parte elástica y el componente se llama elastina, ¿verdad? A medida que envejecemos, entonces, eso es lo que va aumentando, ¿sí? Entonces, cuando se le mide la presión arterial al paciente, recuérdense también de controlar la presión de pulso,
porque esa diferencia cuando es mayor o igual a 50 me indica que ese paciente tiene un riesgo cardiovascular más elevado. Entonces, cuando ustedes le controlan la presión arterial a su paciente, le controlan su presión de pulso y encuentran que es mayor de 50 milímetros de mercurio, ya saben que su paciente tiene factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué le van a decir a ese paciente? ¿Qué le van a orientar a ese paciente? Procurar cardiologista. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Algo que ustedes pueden hacer antes que se vaya al cardiologista. Cuidar da alimentação. Fazer o controle. Sí, ¿y qué le van a orientar? Porque ustedes le van a controlar, es paciente de ustedes. Ustedes le están viendo en el puesto de salud, encuentran que le controlaron su presión y tiene 50 milímetros de mercurio de presión de pulso. ¿Qué le van a decir a su paciente? Medicação. Diminuir o consumo de sódio. Correcto. Lo primero que se hace entonces es cambio del estilo de vida. Siempre, siempre orientar al paciente y en eso incluye disminuir la cantidad de sodio. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Se clasifica en primaria, secundaria y en las crisis hipertensivas. La primaria también se le conoce como esencial y es la que vemos en mayor porcentaje. En un 90 a 95%, la hipertensión arterial corresponde a la primaria. Y la secundaria corresponde a un 5 a 10%. Luego tenemos la hipertensión arterial crónica, que también se le conoce como estable, es aquel paciente que tiene hipertensión arterial que controla sus niveles de presión arterial con medicación y con el cambio de estilo de vida. Y la crisis hipertensiva pueden ser urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia de urgencia y de emergencia? Urgência dá para esperar por algumas horas. E emergência é para ontem. Correcto. Urgencia, entonces el paciente puede esperar hasta 2 horas en la sala de espera. La emergencia no puede esperar más de 5 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esa diferencia? Si los dos tienen presión alta. Na emergência tem risco iminente de morte. Correcto. Y aparte de eso también hay toque de órganos blancos. En la emergencia, entonces, aquel paciente que tiene cifras de presión arterial muy elevada que le lleva a, como consecuencia a desarrollar un infarto agudo miocardio, un ACV o una insuficiencia renal. Por eso la emergencia, como su nombre dice, hay que ser tratado inmediatamente. Y la urgencia, sin embargo, tiene cifras elevadas, pero no hay toque de órgano blanco. Entonces es aquel paciente que no tiene un toque del sistema nervioso central, no tiene una cardiopatía, por ejemplo. Entonces, por eso sí puede esperar un momento hasta ser atendido. Generalmente en la urgencia hipertensiva se le da la medicación vía oral a ese paciente, se le deja en observación y se recupera totalmente. La emergencia, sin embargo, es aquel paciente que tiene que ser ingresado al hospital y en algunas situaciones tiene que estar en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la patogenia de la hipertensión? Entonces sabemos que hay factores genéticos, pero junto con los factores ambientales, entonces produce una alteración en los mecanismos reguladores de la presión arterial. Por lo tanto, cuando principalmente el factor ambiental no se cuida, es aquel paciente que no cuida su alimentación, es aquel paciente obeso, sedentario, ellos teniendo el factor genético de base, entonces son lo que van a producir más rápidamente
alteración en su mecanismo regulador de la presión arterial, van a producir entonces aumento del gasto cardíaco. Esto me va a llevar a la elevación de las resistencias periféricas. Esto me va a llevar a la elevación de la presión arterial y finalmente se fija la hipertensión arterial en ese paciente y es conocido como un hipertenso. Fíjense que mismo que el paciente tenga algún factor genético, pero no cuida el factor ambiental, que sería el estilo de vida, va a llegar a desarrollar esta enfermedad. Pero si es un paciente que tiene factor genético, tiene un componente familiar, pero cuida su factor ambiental, que es el estilo de vida, y aquel paciente que cuida su alimentación, hace ejercicio físico, no fuma, no es obeso, nunca va a llegar a desarrollar la hipertensión arterial. Doutora, ¿Hola? fator ambiental seria também o estresse? También el estrés, sí. Graças. Frio também. ¿El qué? Frio. El frío. Mais frio. Isso. Y esto sería un estrés que sufre ese paciente en el momento, ¿verdad? Puede sí, si tiene un factor genético o ya es hipertenso, entonces te puede causar. Pero si es una paciente que no es hipertensa, no tiene un factor genético, entonces el simple frío no le va a causar hipertensión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para la hipertensión primaria o la hipertensión esencial, que es el mayor porcentaje, tienen factor de riesgo modificable y factor de riesgo no modificable. Las modificables son la hiperlipidemia, el tabaquismo, la ingestión insuficiente de potasio, calcio y magnesio, junto con el consumo elevado de sal, consumo excesivo de alcohol, la diabetes, la obesidad y apnea obstructiva durante el sueño. Todos estos factores entonces sí pueden ser modificables por el paciente. ¿Cómo yo voy a modificar la hiperlipidemia? ¿Qué tiene que Diminuindo hacer? o consumo de gordura? Exactamente, tiene que disminuir el consumo de gorduras, frituras y todo lo que sea. ¿Sí? Atividade física. Exactamente. Doutora, Hola. para pessoas que têm hipertensão arterial, não é indicado tomar em excesso água? El agua. Sí, es que mi madre tiene PA aumentado e só um pouquinho chegou a gente aqui. Aí, doutora, ela foi no médico e o médico falou que não podia ficar tomando muita água, que isso poderia estar fazendo com que a pressão dela aumentasse e era perigoso. Solamente si ella tiene retención del líquido, ¿verdad? Ah, sí. Solo por ese mecanismo, porque el agua realmente es muy benéfico, se indica agua, pero la cantidad de agua tiene que ser de acuerdo al kilo peso del paciente. Si tu mamá no tiene retención líquida, yo creo que no hay ningún problema, a no ser que ella tenga retención líquida, a no ser que ella tenga otro problema. En esa situación sí se le restringe un poco la cantidad de agua. De lo contrario, solo para la hipertensión arterial no tiene mucho sentido. Entendi. Gracias, doctora. De nada. Muy bien. Y dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos las anomalías genéticas que no podemos modificar, la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas. En esto hay controversia porque hay estudios que dicen que sí podemos modificar, por ejemplo, la resistencia a la insulina en aquella persona que todavía no es diabético, está con resistencia a insulina, tiene un síndrome metabólico. Si es diagnosticado precozmente y bien tratado, sí se puede modificar. Los antecedentes familiares tampoco podemos modificar, pero como les dije, si una persona tiene antecedente familiar, esa persona no necesariamente va a ser hipertenso si cuida su estilo de vida. Estilo de vida incluye la alimentación, ejercicios físicos
evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol. El aumento de la edad, ustedes saben que el envejecimiento también aumenta la posibilidad de tener presión arterial. ¿Por qué motivo? Por lo que acabamos de hablar, que la presión arterial en una persona mayor de 60 años está levemente más elevado que una persona menor a 60 años, porque la pared arterial de esas personas fisiológicamente cambia con la edad. También el sexo masculino tiene más susceptibilidad de tener hipertensión arterial primaria y también la etnia. Ustedes saben que la persona de color negro son más hipertensos que las personas que no tienen ese color. ¿Ustedes saben por qué motivo? No sé, no, profesor. ¿Por qué? ¿O simplemente por bullying? ¿Será por No, bullying que la no sé, persona profesor. no? Pero las personas negras, en general, las enfermedades las afectan más. En Sí. general, todas las enfermedades. Professora, é porque geneticamente até o músculo da etnia negra é diferente. Eu acho que é porque eles retêm mais água no organismo. No. Doutora, ¿Sí? será que tem a ver com a dificuldade em absorver a vitamina D, responsável por regular a hipertensão, a pressão arterial? No, no es por eso. Para falar bem a verdade, eu achava que era ao contrário, porque os negros têm a saúde tão mais forte, né? Son mucho más lindos, sus dientes son mucho más lindos. Estranhei agora. Solo que no es por eso. Devido, então, o quê? Uma retenção de sódio mais alta? Ustedes me van a decir por qué. ¿Por qué los negros tienen más hipertensión arterial? Doutora, a senhora coloca umas perguntas meio difíceis, hein? Não. É curioso, mas é difícil mesmo. Não, pero van a encontrar... Na aula de tuberculose também estava falando que os negros são mais suscetíveis, mas não foi falado o motivo. Pero les cuento que en su libro de Farreras ustedes van a leer y van a encontrar por qué las personas de color negro tienen más presión alta que una de color no negro, ¿sí? Es un cambio fisiológico. ¿Usted conoce alguna enfermedad que no afecte tanto a los negros y sí más a los blancos? Una enfermedad que no me acuerdo ahora. Cuando me acuerdo Porque la mayoría de las enfermedades atacan más a la raza negra que a la blanca, en general. Es verdad. Por ejemplo, las de riesgo cardiovascular, sí, ellos están más propensos. Y eso es lo que yo quiero saber por qué. Y ustedes me van a contar. La próxima clase me van a contar por qué. Aparte de ser más lindo, ¿por qué ellos tienen más riesgo cardiovascular? Doutora, eu dei uma pesquisada aqui só está falando que é porque você tem mais água no organismo e, consequentemente, eles vão reter mais sal. Só isso que eu encontrei. Puede ser, pero no es la única explicación. Hay una explicación fisiopatológica y ustedes me van a contar. Muy bien. Entonces queda como tarea eso. Y la hipertensión arterial secundaria representa el 5 al 10%, suele verse más en personas menor de 30 años o en mayores de 50 años. Y esto, como su nombre ya dice, es secundario a algo, no es que aparece en forma primaria como la que acabamos de ver. Por ejemplo, el uso de cocaína, anfetaminas, esto puede causar hipertensión arterial secundaria.
También algunos fármacos simpático-miméticos, como los descongestionantes que se usan para tratar, por ejemplo, rinitis alérgica, los anorexígenos, las personas que quieren perder peso, esto puede causar hipertensión arterial secundaria. También el regaliz, que es una planta que se utiliza en tabacos, en goma de mascar, y también es una planta que se utiliza para la tos y para problemas digestivos. Este también aumenta la presión arterial. Y las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria va a ser la enfermedad renal, que se conoce como hipertensión renovascular, los trastornos córticos suprarrenales o cualquier otra enfermedad endocrina puede causar hipertensión secundaria. Feocromocitoma es una enfermedad endocrinológica que es frecuente en personas jóvenes sin ninguna otra alteración. Generalmente es feocromocitoma la causa de su hipertensión arterial. También la coartación aórtica y uso de anticonceptivos orales en algunas mujeres puede causar hipertensión arterial secundaria. ¿Cómo se manifiesta la hipertensión arterial? La gran mayoría es asintomática. La gran mayoría de los pacientes, por eso es que cuando consulta, estos pacientes muchas veces ya tienen alguna alteración a nivel cardíaco. ¿Qué produce la hipertensión arterial a nivel cardíaco? ¿Ustedes de acuerdo? Hipertrofia. Hipertrofia, correcto. Es el primer cambio, entonces, que causa la hipertensión arterial a nivel cardíaco. También el paciente puede presentar visión borrosa, presenta cefalea occipital, que es característico. La primera queja de paciente con hipertensión arterial crónica es la cefalea occipital. Presenta también palpitaciones, algunos presentan epistaxis, algunos presentan acúfenos, otros presentan también tinnitus, presentan náuseas, vértigo, y la hipertensión arterial, por lo tanto, es un factor de riesgo para la aterosclerosis y también para la insuficiencia cardíaca. Doutora, Hola. quando minha mãe não está bem, que a pressão dela está elevada, ela se queixa bastante que as mãos delas adormecem. Isso é devido ao quê? A atrofia do coração que dá, no caso? No, generalmente cuando la presión arterial está muy elevada, sí, da esa parestesia, se llama. ¿Se eleva mucho la presión de tu mamá? Olha, esses tempos, a última vez que eu estava na minha cidade que a pressão dela elevou foi para 21 e alguma coisa. Ela estava bem mal. Exactamente. Eso se llama parestesia y es un pronóstico reservado, digamos, ¿sí? A pressão dela geralmente se eleva quando ela passa muito estresse ou muito nervoso com alguma coisa. Ah, sí. Entonces vos, como su médica particular, tenés que ya cuidar la alimentación de tu mamá. Es fundamental. Tenés que también recordarle a tu mamá que con los medicamentos solamente no se mejora la hipertensión arterial, sino que con su estilo de vida. Sim, entendi. ¿Sí? Ela toma muito refrigerante, especificamente Coca-Cola. E não há Cristo que faça ela parar. Eu pego no pé bastante dela, referente à alimentação, a exercício, mas o refrigerante sem condições. O quarto lá da cozinha, eles falam, então vocês já alugaram um quarto com barulho, entendeu? Você tem que colocar a culpa nos locais que você não pode controlar. Tá ligado o microfone, eu acho, dela. Desculpa, gente, acabei de ver aqui, desculpa. Bueno, entonces Larisa, vos vas como doctora particular de tu mamá, sos vos la que le vas a convencer de que la Coca-Cola es el peor líquido que existe en la tierra. Vos le vas a convencer a tu mamá que es mejor tomar agua que Coca-Cola. Y vos vas a conseguir cambiar Coca-Cola por agua a tu mamá. Es la única forma de que ella mejore su hipertensión arterial.
También tenés que ver qué otros alimentos le está causando, no está dejando mejorar su hipertensión arterial de tu mamá, aparte de la sal, la Coca-Cola que ya me contaste. Entonces esos vos vas a encargarte de quitarle a tu mamá. Creio que seja um pouco de sal, porque meu padre que estava cozinhando, né? Porque ele não estava trabalhando e ela sim. Aí, só que aí ele diminuiu, sei que aí o problema maior é a Coca-Cola no caso. E antes ela fumava, agora ela parou, porque a última vez que a pressão dela subiu muito, o médico falou que se ela continuasse fumando, ela ia morrer. Exatamente. Porque estava prejudicando ainda mais, né? Além dos estresses diários e tudo mais. Aí ela parou, já deve, se eu não me engano, tem uns 6 meses que ela parou de fumar. Exatamente. Ela pesquisa no YouTube, coloca para ela assistir quais são os 10 piores alimentos do mundo. A Coca-Cola está em primeiro lugar. A Coca-Cola Zero, tipo, é a primeiro lugar, entendeu? Então, certamente ela está tomando, usando do pior alimento do mundo. E eu falo muito sobre o refrigerante em si. Eu, particularmente, eu tomo, mas muito raramente. E aí eu falo para ela que ela precisa tomar água, porque o nosso corpo necessita de uma quantidade de água por dia. Só que não adianta, entendeu? Isso é o que eu acho que creio que está matando ela, literalmente. Sí, realmente, pero eso es porque no encontró una médica que le convenza a ella. Pero vos como su médica particular le vas a convencer a tu mamá, y una vez que ella cambie su estilo de vida, ahí se va a curar de su hipertensión arterial. Inclusive, ella va a dejar de tomar remedios para presión arterial, pero eso va a depender todo de su médica Larisa. Gracias, doutora. Gracias, Thaís. Muy bien. Doutora. Hola. E uma vez que a pessoa ela toma remédio para pressão arterial, ela pode deixar de tomar algum dia esse medicamento ou esse remédio vai ser para sempre? Va a depender mucho del paciente. Si el paciente en serio cambia su estilo de vida, hace ejercicios físicos, toma agua, la cantidad adecuada para su peso, puede dejar de tomar definitivamente la medicación. Pero si ese paciente sigue teniendo una dieta irregular, no hace ejercicio, no toma agua, la cantidad adecuada, entonces ahí es difícil dejar su remedio, porque ahí sí va a ser de mucho riesgo para esa persona. Ah, sí, gracias, doctora. Okay. Muy bien, entonces la hipertensión arterial, hay algunos valores que tenemos que tener en cuenta. Lo que sí, de tanto en tanto sale estas guías de hipertensión arterial, que son estudios donde se adecua la presión arterial para esa persona. En el 2018, según este estudio de la clasificación de la hipertensión arterial, donde se constató que la presión arterial normal tiene que ser la presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Fíjense que dice menor a 120 y menor a 80. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya tengo 120, 80, mayor de 80, yo ya voy a estar teniendo una presión arterial elevada. Entonces, la presión arterial ideal para todas las personas de 18 a 59 años de edad es menor de 120 a 80. La presión arterial ideal. La persona que tiene presión arterial entre 120, pero menor de 80 todavía su diastólica, fíjense que ya es una presión arterial elevada. La normal alta se considera cuando la presión arterial es entre 130 de sistólica y 80 de diastólica. La presión arterial de estadio 1 es cuando mi presión arterial sistólica es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y la diastólica es mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Cuando ustedes atienden un paciente y tiene hipertensión arterial de grado 1, ustedes saben que la presión sistólica es 140 y la diastólica es 90. ¿Cuánto sería la presión de pulso de este paciente? 50.
50. Con una presión de pulso de 50 milímetros de mercurio, ¿tiene o no tiene factor de riesgo este paciente? Até 50, né? Bien. Entonces, 50 o más, mi paciente ya tiene factor de riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense, un paciente que tiene hipertensión arterial estadio 1 ya tiene factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente no se cuida en este estadio, puede llegar a tener insuficiencia cardíaca, puede llegar a tener infarto agudo de miocardio, puede llegar a tener ACV, puede llegar a tener insuficiencia renal. Entonces, cuando yo detecto que mi paciente tiene 140/90, ya es grave, no es un poquito alta, como se le dice. Tienen que tener esa conciencia como médico que 140/90 no es normal para nadie, para ninguna edad, a no ser mayor de 60 años. Ahí vamos a hablar más adelante, que para ellos sí la presión arterial es un poquito más elevada. ¿Por qué motivo? Justamente por los cambios anatómicos que ocurren en la pared de ese paciente mayor de 60 años. Para ellos sí una presión arterial un poco más elevada le es más favorable. ¿Por qué motivo? Porque ustedes saben que la persona mayor de edad, cuando la presión arterial está muy baja, corren el riesgo de caída, ¿sí? La mayoría de los pacientes que tienen mayores de 60 años y tienen una presión arterial muy baja, generalmente tienen mayor riesgo de caída. ¿Por qué les parece? ¿Por qué ocurre eso? ¿Puedes repetirlo? Estábamos hablando de la presión arterial, que en mayores de 60 años ellos tienen una cifra un poco más elevada que en personas menores de 60 años. Pregunto, ¿por qué motivo personas mayores de 60 años no pueden tener una presión arterial muy baja? Porque ellos tienen riesgo de caída cuando la presión arterial es muy baja para su edad. ¿Por qué ocurre eso? Síncope, ¿qué se le dice? Sí, pero ¿por qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Baixo oxigênio de sangue. ¿Cómo? Baixo oxigênio de sangue. Oxigenação sistêmica, professora, abaixo daí. Doutora, não seria porque os vasos estão mais grossos, então tem que ter mais força para bombear, para ligar o oxígeno para todo o corpo? Correcto, esa es la mejor explicación, porque la pared de los vasos está muy rígida. Entonces ellos tienen que tener el doble del esfuerzo para que pueda llegar en todo el sistema. Por lo tanto, llega, si la presión arterial está muy baja, llega muy poca cantidad hasta el cerebro y eso es lo que le causa síncope, como dijo tu compañero. Por ese motivo, ¿sí? Si disminuimos demasiado, entonces la presión arterial va a haber una hipoperfusión tisular. Por ese motivo, ¿sí? Muy bien. La hipertensión arterial estadio 2 o grado 2 sería cuando mi presión arterial sistólica es mayor a 160 y la presión arterial diastólica es mayor a 100. La hipertensión arterial grado 3 es cuando mi presión arterial sistólica es mayor o igual a 180 y la diastólica es mayor o igual a 110. Cuando tenemos una hipertensión arterial sistólica aislada, cuando la presión arterial sistólica es mayor de 140, pero mi presión arterial diastólica es menor a 90. Entonces ahí hablamos de hipertensión arterial sistólica aislada. Solamente la sistólica, la que está elevada, la diastólica está por debajo de 90. ¿Cuándo vemos esto? ¿En qué situación? Sistólica elevada? Solo cuando la sistólica está elevada. De estrés. Por estrés, ¿sí? Por factor emocional y en personas mayores de 60 años generalmente es más frecuente la sistólica
elevada y la diastólica se mantiene. ¿Por qué eso ocurre? También debido al envejecimiento, la tendencia es que la sistólica aumente y la diastólica permanezca o vaya disminuyendo. Y fíjense que ahí hay un aumento de la presión de pulso. Cuando ese aumento de presión de pulso es demasiado elevado, ese paciente tiene entonces factor de riesgo cardiovascular elevado. Y esta es una clasificación que salió en el 2020. Los valores son un poco diferentes, donde me dice que la presión arterial normal es menos de 130 y la diastólica es menos de 85. Fíjense que aquí tiene un margen un poquito más elevado de presión arterial. La presión arterial normal alta se mantiene, es igual entre un poquito más alta, sí, que el del 2018, es entre 130 y 85 de diastólica, pero la presión arterial estadio 1 se mantiene, que es 140/90, y la hipertensión arterial grado 2 es mayor o igual a 160 y la diastólica mayor o igual a 100. Esta nueva clasificación entonces lo que quitó es el estadio 3 y la presión arterial normal considera que menor a 130 de sistólica y menor a 85 ya se considera normal para la persona de 18 a 51 años. Y tener en cuenta que las personas mayores de 60 años, la presión arterial normal para esa faja etaria es de 150/90. Para la persona mayor de 60 años, la presión arterial normal para esa faja etaria entonces es 150 de diastólica, de 150 de sistólica, perdón, y 90 de diastólica. Cuando la persona mayor de 60 años tenga una presión arterial mayor a 150/90, se considera hipertensión arterial en esa persona y requiere tratamiento. Pero hasta 150/90 en el paciente de 60 años o más, generalmente se le orienta el cambio de estilo de vida y las medidas higiénicos dietéticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial? Por una buena historia médica, donde se pregunta la historia familiar de ese paciente. Los trastornos de presión arterial se identifican entonces mediante la medición de la presión arterial. ¿Ustedes ya saben medir la presión arterial? ¿Ya? ¿Todos ya saben medir la presión arterial? Sí. Muy Así bien. es. También se solicita pruebas de laboratorio, se solicita radiografía y otras pruebas para determinar si esa presión arterial, esa hipertensión arterial es secundaria, y también para ver si ya tiene algún otro daño orgánico y la magnitud de ese daño orgánico. Por eso se solicita medios auxiliares de diagnóstico, por eso se solicita análisis laboratoriales, radiografía y electrocardiograma. Pero el diagnóstico de hipertensión arterial se hace midiendo la presión arterial. ¿Cómo se mide? Se mide en el consultorio. Si en el consultorio el paciente se va por primera vez y se encuentra una presión arterial mayor o igual a 140/90, se debe de confirmar si ese paciente es o no hipertenso. Porque ustedes saben que hay algunas personas que van al hospital, al consultorio, y empiezan a tener hipertensión arterial. ¿Cómo se llama esa hipertensión? ¿Alguien ya vio? Professor, não entendi a pergunta. Si la persona va al consultorio por primera vez y tiene 140/90, ¿yo ya puedo decir que este paciente es hipertenso o no? No. Creo que não, professor. No.
En la primera consulta, en una primera y única consulta, yo no puedo dar ese diagnóstico al paciente. Entonces, yo debo de confirmar si es o no hipertenso. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el AMPA. ¿Qué quiere decir AMPA? Control. Quiere decir automonitoreo de la presión arterial. Ese es que el paciente va a hacer. Entonces yo le indico que se controle si tiene el aparatito en su casa, es confiable. Entonces él se va a controlar diariamente, de preferencia en el mismo horario. O puede irse al puesto de salud o en la farmacia y anotar diariamente el valor de su presión arterial. Y la otra forma de controlar es el mapa. ¿Qué quiere decir mapa? É um aparelhinho colocado no paciente, deixado 24 horas nele para ir controlando a cada tantos minutos? Correcto, ese es el mapa. Entonces es el monitoreo ambulatorial de la presión arterial. El paciente va con ese instrumento colado en su cuerpo y con ese aparatito él hace todas sus actividades diarias. Inclusive duerme con eso y de tanto en tanto esto va midiendo la presión arterial de ese paciente. Y tiene sus valores. Si el paciente tiene en el consultorio una presión arterial mayor o igual a 140/90 y en el mapa, en el promedio de 24 horas, tiene mayor a 130/80, su promedio diurno tiene mayor a 135/85 de diastólica, o su promedio nocturno tiene mayor o igual a 120 y mayor o igual a 70 de diastólica, entonces mi paciente sí es hipertenso. Y en el AMPA, que es el automonitoreo de su presión arterial, todos los días se controla y los valores son mayor a 135 y de diastólica mayor de 85, entonces el paciente sí es hipertenso. Pero si solamente en una única oportunidad tiene 140/90, no puedo decir que es hipertenso. Muy bien, entonces para tener en cuenta la medición de la presión arterial hay que tener en cuenta la postura del paciente. Es muy importante que tengan todos estos cuidados, que tengan en cuenta estas condiciones previas para que la presión arterial de ese paciente sea fidedigna. Entonces hay que esperar que el paciente repose por lo menos 5 minutos antes. Cuando llega al consultorio, principalmente si viene caminando el paciente, hay que esperar un tiempito para controlarle la presión arterial. Porque si cuando llega el paciente viene caminando o el paciente acabó de tomar café o acabó de fumar y se le controla, evidentemente va a estar un poco más alto su presión arterial. También cuando la vejiga del paciente no está vacía, esto también eleva la presión arterial. Y hay que tener en cuenta que el paciente hay que estar sentado con la espalda, hay que estar apoyado en el respaldero, no tiene que estar teniendo ropa apretada. Muchas veces veo que se controla, que la enfermera controla su presión arterial sobre la ropa. Generalmente está muy equivocado porque si la ropa es un poco gruesa, también la presión arterial va a estar más elevada. Tener en cuenta esos aspectos es muy importante y hace la diferencia. Entonces hay que desnudar el brazo que van a controlar. Más todavía ahora que hace frío y que la gente tiene mucha ropa, jamás controlar encima de la ropa. Otro factor muy importante es que el brazo tiene que estar sobre la mesa a la altura del corazón. Y el manguito tiene que ser también adecuado al brazo del paciente. No tiene que ser muy grande y no tiene que ser muy pequeño, porque esto también me va a dar falsos parámetros de la presión arterial de esa persona. Hay que tener en cuenta que el paciente tiene que estar quieto, no tiene que hablar, no tiene que cruzar sus piernas mientras se le controla la presión arterial. ¿Dónde se le toma la presión arterial? En la arteria radial,
se le puede tomar también en la arteria braquial, que es la más frecuente, y en el miembro inferior se puede tomar en la arteria pedia dorsal y también en la arteria poplítea. Esos son entonces los puntos donde se puede tomar la presión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial del guardapolvo blanco? ¿Escucharon hablar? ¿Ya? ¿Qué es? Cuando la presión del paciente se eleva cuando ve al médico o enfermero. Por miedo. Por miedo, correcto. Entonces, esto aparece cuando el paciente se va a consultar y tiene presión alta. Por eso es que se le hace AMPA o se le hace MAPA para descartar que sea hipertensión del guardapolvo blanco. ¿Qué es la hipertensión maligna? La hipertensión maligna, entonces, es aquella hipertensión que se desarrolla en forma acelerada, corre el riesgo de vida a su paciente, por eso se llama hipertensión maligna, y generalmente aparece en personas jóvenes, aparecen varones, y fíjense, en la etnia negra. Por eso ustedes me van a contar. También aparece en mujeres con toxemia del embarazo, la preeclampsia y la eclampsia, y pacientes que tienen trastorno renal, principalmente cuando tienen enfermedad del colágeno. La hipertensión arterial maligna, entonces, es cuando a nivel cerebral hay una gran vasoconstricción, hay cambios a nivel cerebral y esto generalmente produce edema. Esto me puede llevar a un papiledema, donde hay edema del nervio óptico. También puede haber presión sobre este nervio óptico, sobre los vasos retinianos, por lo tanto el paciente se queja de cefalea, inquietud, confusión, estupor, deficiencia motora, deficiencia sensorial, trastorno visual, convulsión y coma. Entonces, esta hipertensión arterial maligna es una emergencia médica. Si el paciente queda mucho tiempo con su hipertensión arterial maligna, generalmente es cuando la presión arterial diastólica es mayor de 120 milímetros de mercurio, el paciente ya corre riesgo de tener este tipo de hipertensión arterial. Los vasos sanguíneos renales, por lo tanto, quedan dañados, los vasos sanguíneos cerebrales también. Y todo esto ocurre cuando la presión diastólica es mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Por lo tanto, pone en riesgo la vida del paciente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la hipertensión arterial? Una cardiopatía coronaria, una insuficiencia cardíaca, la hipertrofia ventricular izquierda, una nefropatía crónica, un accidente vascular cerebral, ataque isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica y la retinopatía hipertensiva. Aquí hay un pequeño deber para ustedes, un caso clínico que van a hacer en sus casas y también me van a decir qué es la dieta DASH, cómo es la dieta DASH, que es lo que ustedes le van a indicar a sus pacientes y cómo se previene la hipertensión arterial. ¿Alguna pregunta respecto a la hipertensión arterial? E por que os negros também sofrem mais com a pressão? Exactamente, eso también me van a decir en la siguiente clase. ¿Qué tienen los negros que los no negros no tienen? Essa é a pergunta, a doutora pode responder, né, É doutora? verdade, doutora. Eu estava pesquisando aqui e não achei nada. Só falando que... ¿Qué dice? A senhora vai deixar a gente doida com essas perguntas. Verdade, doutora. Es muy fácil las preguntas que yo les hago. Acho que ficou todo mundo mega curioso com os negros. Estudar mais para responder.
Muy bien. Vamos a hablar de otro tema si no están cansados o están ya muy cansados. Cansado. Professora, Primeira aula, doutora. professora, essas perguntas é para fazer na plataforma ou para a próxima aula? Para só falar na próxima aula? Solamente en la clase, pero son temas de examen también. Por eso es importante que vayan investigando. Y tema también que cuando se les pregunta a ustedes, ¿por qué los negros tienen más presión alta? Ustedes rápido ya van a tener en la punta de la lengua la respuesta. Muy bien, el otro tema es cortito, pero si están muy cansados, damos la siguiente clase. Doutora, essa foi a primeira aula do dia. Eu acho que o pessoal não tá cansado, não. Também acho. Também acho. Tá bom, entonces podemos dar la otra clase, ¿sí? Doutora, podia dar 5 minutinhos só para banheiro? Tá, ok. Obrigada. Professora? Olá. O que eu posso enxergar no exame de sangue para ajudar no diagnóstico de hipertensão, assim, fora o sódio? Si vos le pedís, por ejemplo, un hemograma a tu paciente que tiene hipertensión arterial, lo que vas a ver en un hemograma es si tu paciente tiene alguna infección o si tiene anemia. Eso ve en el hemograma. Si vos le solicitas un perfil lipídico, tu paciente es hipertenso, entonces vas a ver cómo está su HLD, cómo está su VLD, LDD, esto, el perfil lipídico, que son lo más importante controlar a todo paciente hipertenso, porque casi siempre van unidos de las manos. La hiperlipidemia. También vos le vas a pedir a tu paciente glicemia para ver si tu paciente es o no diabético. Le vas a pedir también insulina para ver si tiene o no resistencia a la insulina. También le vas a pedir urea y creatinina para evaluar su funcionalidad renal, porque como vimos, si mi paciente tiene algún problema renal, también esto le lleva a que tenga hipertensión arterial. Esos son entonces lo básico que le vas a pedir. De acuerdo a lo que vos encuentres en estos, vas a ir solicitando otros más específicos para saber si tu paciente ya tiene o no un riesgo cardiovascular muy elevado. Entonces también le vas a pedir a tu paciente de inicio microalbuminuria, porque a veces el primer dato alterado en análisis laboratorial es la microalbuminuria. También le vas a pedir un electrocardiograma para ver cómo está el ritmo cardíaco de tu paciente hipertenso. Dependiendo del valor de la presión arterial que tenga tu paciente y la edad de tu paciente, también es bueno que ya le solicites radiografía de tórax. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia? Porque ahí vos ves su índice cardiotorácico. Generalmente la hipertensión arterial avanzada y de larga data me va a causar una cardiomegalia. Esos son entonces los básicos que le vas a pedir a tu paciente y de acuerdo a eso vas a ir solicitando más de acuerdo a lo que vos encuentres. Gracias, professora. Doutora. Olá. Essa parcial, a primeira parcial, vai até onde em conteúdos? Y hasta dónde damos. Todo lo que dimos hasta hoy incluye. Sim, gracias. ¿Cuándo está marcado el primer examen parcial de ustedes? Não sabemos ainda. Todavía. Creo que dentro de 2 o 3 semanas más. Me parece, no tengo certeza. O calendário está do dia 17 hasta 29. De mayo.
Doutora, Hola. eu estava dando uma pesquisada agora que a senhora deu esse pequeno recesso, que é a predisposição dos negros, né, geneticamente, devido ao tráfico de escravizados que foi feito deles, tem alguma coisa relacionada ou não? No. O sea que eso no explica, ¿verdad? Fisiopatológicamente qué es lo que ocurre. Doutora, é pela sensibilidade de sódio que os También. anciãos... Porque La sensibilidad de sodio los negros tienen más y también los de mayores de 60 años. Pero no es solamente por eso. Tiene una característica fisiopatológica específica que explica por qué los negros tienen más hipertensión arterial. Calibre de los vasos. Cardíaca, professor? ¿Cómo? Pode ser pela hipertrofia cardíaca que eles apresentam? No. La hipertrofia Pelo cardíaca. cali- La hipertrofia cardíaca también los blancos presentan cuando tiene una hipertensión arterial de larga data. Una hipertensión no bien controlada, entonces le causa hipertrofia cardíaca. Muy bien, vamos a seguir con nuestro tema número 2, que es bien cortito y ya les dejo para que investiguen sus preguntas. El otro tema es el shock cardiogénico. Profe, Hola. tem mensagem no chat para a senhora. Ah, sí, voy a mirar. Beatriz dice, eu não consigo falar a resposta para ela. Por que, Beatriz? E Fernando... Paulo dice, un momento. No consigo leer la respuesta de Paulo, solo se ve colágeno. Produção a mais de fibras de colágeno deve ser em relação a los negros. O a los de mayor de 60 años. Los bajos niveles de renina, ¿puede ser? ¿Y renina, por ejemplo, para qué es? ¿Cuál es su función? Y ella estimula la producción de angiotensina. O sea, la renina es una enzima que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cuál es su función? Y la angiotensina es un... ¿De dónde es que actúa? Funciona como antidiurético. Es un vasoconstrictor. Y si vos tenés poca renina, ¿va a haber aumento de tu angiotensina o al contrario? Bajo nivel de renina. Y va a tener poca angiotensina 2. Exactamente. Entonces no va a haber vasoconstricción y por lo tanto no va a haber hipertensión, ¿verdad? Entonces no es esa la respuesta. De los negros, más o menos, no es la respuesta muy correcta. Profe, o Paulo mandou mensagem novamente falando que sobre as fibras de colágeno é sobre os negros. Más o menos decirle a Pablo, más o menos. No responde completamente. Mas já é meio caminho andado, então. Meio caminho, un cuarto de camino andado. Muy bien, no se preocupen, van a tener 8 días para buscarla, para investigar, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquitito de shock cardiogénico. El shock cardiogénico entonces aparece cuando hay alguna complicación cardíaca. Es aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca y se complica, o mejor dicho, se descompensa su insuficiencia cardíaca, por lo tanto aparece el shock cardiogénico. ¿Y qué es lo que ocurre? Se caracteriza porque hay una caída persistente y progresiva de la presión arterial, donde una adecuada
presión del llenado ventricular, hay disminución y grave en la perfusión tisular y también los límites compatibles necesarios para mantener esta función están muy disminuidos. ¿Ustedes saben a partir de qué valor de presión arterial estamos hablando de hipotensión? ¿Qué quiere decir hipotensión? É a diminuição da pressão. Correcto. ¿Y a partir de qué valor yo sé que mi paciente tiene hipotensión arterial? Menor de 90 por 60? Exactamente, menor cuando mi sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio, estamos hablando de hipotensión arterial. Entonces, el shock cardiogénico no es solamente disminución de la presión arterial, no es solamente que va a estar por debajo de 90 milímetros de mercurio su presión arterial sistólica, sino que también debe existir una incapacidad del corazón para mantener un adecuado bombeo sistémico. Y esto cause una disminución de la perfusión a órganos vitales, es decir, que mi corazón no está bombeando la cantidad suficiente de sangre, por lo tanto no va a llegar sangre ni al cerebro, ni al riñón, ni a la piel, ni a ningún otro sistema. Por lo tanto, cuando la presión arterial está por debajo, la sistólica está por debajo de 90, me va a causar ya entonces una hipoperfusión tisular. Si yo tengo una hipoperfusión tisular a nivel cerebral, ¿qué va a tener mi paciente? Tontura? Hipoxia. Va a tener hipoxia. ¿Y qué más puede tener también? Síncope, ¿verdad? Va a desmayar. Si el paciente tiene una hipoperfusión a nivel renal, ¿qué va a presentar ese paciente? Insuficiencia renal. Y antes de eso, antes de la insuficiencia, ¿qué va a tener? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta que mi paciente está teniendo hipoperfusión renal? ¿Cómo yo veo? ¿Cómo? Orinando poco. Urina escura. Exactamente. Va a orinar poco. ¿Y cómo se llama esa orina que orina poco? Hipouremia. Se llama oliguria, ¿sí? Se llama oliguria cuando orina poco y se llama anuria cuando no orina casi nada, ¿sí? Entonces esas dos, o cuando no orina nada, cuando orina menos de 100 ml en 24 horas se llama anuria y el paciente, por lo tanto, no orina. Y cuando es oliguria, el paciente orina hasta 400 ml en 24 horas. Es entonces un signo de que mi paciente tiene hipoperfusión renal. Entonces, la perfusión tisular va a depender de una adecuada presión arterial. La presión arterial es determinada, por lo tanto, por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular sistémica. Por lo tanto, mi presión arterial o tensión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o en aquellas personas que tienen hipertensión arterial ocurre una reducción brusca del 30% respecto a los niveles basales anterior en un tiempo mayor de 30 minutos. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene una presión arterial sistólica de 200, llega a emergencias y se le hace una medicación antihipertensiva y baja más o baja el 30%. ¿Cuánto va a tener cuál va a ser la presión de ese paciente? Llegó en urgencia con 200 milímetros de mercurio. Se le bajó la presión 30%. ¿Cuánto va a tener ese paciente? ¿Cuánto DPA va a tener? 140. 140. Fíjense que 140 es todavía hipertensión arterial, pero para ese paciente que llegó con 200,
ya le está causando una hipoperfusión. Entonces, ese paciente ya va a orinar poco, ya va a tener algún síntoma del sistema nervioso central. Por ese motivo es que no se debe bajar la presión arterial muy rápido en un paciente que tiene una presión arterial muy elevada. Por este motivo, se le puede complicar al paciente, ¿sí? Entonces, también cuando la presión del llenado ventricular está elevada o está normal, pero hay bajo gasto cardíaco y también hay vasoconstricción periférica. Pero lo más específico son los signos de hipoperfusión tisular y la disfunción de órganos vitales. ¿Cuál es la etiología de esta patología? El daño intrínseco de la función contráctil del músculo cardíaco. Esto puede ser seguido a un infarto agudo de miocardio, puede ser por una miocarditis, una cardiomiopatía dilatada, puede ser un shock séptico, secuela de algún procedimiento médico durante la cirugía cardiovascular, puede ser que secundario a un infarto agudo de miocardio y donde haya una ruptura del septum interventricular, puede ser por una insuficiencia aórtica aguda, esto es producida generalmente por una endocarditis bacteriana, puede ser por una estenosis aórtica grave, o también puede ser aquellos pacientes que han tenido cirugía de revascularización miocárdica. También esto le lleva a un riesgo de desarrollar el shock cardiogénico. ¿Cuál es su fisiopatología? Por ejemplo, cuando el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, ¿qué es lo que ocurre? Hay una disfunción miocárdica donde vamos a tener una disfunción sistólica y también vamos a tener una disfunción diastólica. Entonces, esta disfunción miocárdica me va a causar disfunción sistólica y disfunción diastólica. En la disfunción sistólica vamos a tener una disminución de la contractilidad de ese corazón. Por lo tanto, esto me va a llevar a una disminución del volumen latido por minuto. Por lo tanto, me lleva a una disminución del gasto cardíaco y esto me va a llevar a una hipotensión. Ya la disfunción diastólica va a haber una disminución de la distensibilidad de ese corazón. Por lo tanto, va a ocurrir un aumento de la presión telediastólica del ventrículo derecho y este aumento de la presión entonces impide que el ventrículo reciba sangre, se queda estancado y esto me va a llevar a una congestión pulmonar. Esa congestión pulmonar me va a llevar a una hipoxia. Por lo tanto, tanto la hipotensión como la hipoxia me va a llevar a una disminución de la perfusión coronaria y a la disminución también de la perfusión sistémica. A medida que disminuye la perfusión coronaria, va a aumentar la isquemia miocárdica. Esta isquemia miocárdica me va a causar una arritmia y esa arritmia va a aumentar mi disfunción sistólica. Igual, cuando hay disminución de la perfusión sistémica me va a llevar a una acidosis y ese aumento de la acidosis va a aumentar mi disfunción miocárdica, va a perpetuar los daños a nivel cardíaco. ¿Cómo se manifiesta en el paciente la presión arterial sistólica? Entonces, por debajo de 90 milímetros de mercurio, o cuando el paciente es hipertenso y hay una reducción brusca del 30% respecto a su presión arterial inicial. También tener en cuenta que hay personas que tienen presión arterial baja crónica. Hay personas que su presión arterial es 90-60, para esa persona es normal que pueda hacer todas sus actividades diarias con ese valor de presión arterial, pero estos desarrollan shock cardiogénico
con presión arterial mucho más baja. Entonces, para esa persona va a ser por debajo de 90, inclusive por debajo de 80, su manifestación clínica. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión tisular? Cuando hay hipoperfusión tisular, entonces el paciente va a estar pálido, va a estar frío, va a presentar sudoración fría, va a presentar piloerección y también cianosis periférica, principalmente en las rodillas. Va a presentar oliguria, donde la diuresis es menos de 20 ml por hora. Va a presentar una concentración de sodio urinario menor a 30 miliequivalente por litro. Este paciente va a tener una alteración de su estado mental, donde va a presentar obnubilación, puede presentar excitación o deterioro del estado de conciencia, y va a presentar gran postración de este enfermo. ¿Cuáles son las manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha que va a tener este paciente? Va a presentar disnea, va a presentar polimnea. A la auscultación va a presentar estertor pulmonar, va a presentar distensión de la vena yugular. Si no se ausculta estertor pulmonar y falta la distensión venosa yugular, entonces el paciente está haciendo una hipovolemia. Cuando está presente la distensión yugular, también puede existir infarto extendido al ventrículo derecho o taponamiento cardíaco. También mi paciente va a presentar taquicardia sinusal, va a tener pulso rápido y tenue y va a ser irregular. También en la auscultación cardíaca va a presentar R3 y R4, que son los ruidos cardíacos anormales. Y los soplos pueden escucharse debido al bajo gasto cardíaco. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por la buena historia clínica, el antecedente del paciente que tiene alguna patología cardíaca de base, la exploración física. También vamos a solicitar electrocardiograma, vamos a solicitar radiografía de tórax, donde se observa que el paciente tiene cardiomegalia y tiene congestión pulmonar o edema pulmonar. También en la disección aórtica se puede observar un mediastino ensanchado y separación de la calcificación de la íntima y el borde adventicial mayor de 1 centímetro. El ecocardiograma de urgencia para confirmar el diagnóstico de la disfunción ventricular izquierda, de la existencia de complicación mecánica como causales del shock cardiogénico, y también para para confirmar o para descartar otras causas del shock cardiogénico, como por ejemplo la disección de la aorta, el taponamiento cardíaco, la endocarditis infecciosa, la insuficiencia valvular, la estenosis aórtica severa y también el tromboembolismo pulmonar masivo, que me puede llevar al shock cardiogénico. Y su manejo se basa en los siguientes principios. Primero, hay que identificar lo más precozmente posible, porque es un paciente de muy alto riesgo, es un paciente grave. Se debe excluir o tratar todas las causas que requieren un tratamiento específico inmediato. Debe estabilizarse rápidamente la situación clínica y hemodinámica de este paciente porque corre riesgo de vida. Y los objetivos primordiales son entonces adecuar la perfusión tisular y reperfundir el vaso ocluido. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió la clase? Sí. Sí, doctora. Esta entonces es una complicación de la insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes lean insuficiencia cardíaca, le va a aclarar más algunas informaciones que recibieron ahora. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Hasta, profe. Gracias, profe. Doctora.
Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.